Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este nuevo día domingo, 3 de mayo, para celebrar el culto al Señor, un culto en el que vamos a gozarnos de su presencia, de su palabra, de que podamos estar juntos, aunque sea virtualmente, pero poder estar juntos y compartir en el nombre del Señor la palabra que nos edifica, la palabra que nos hace crecer. Quisiéramos entender que no es un domingo cualquiera, ¿no? Y de hecho los últimos 7 domingos han sido domingos complejos, difíciles, de distanciamiento social, y eso nos afecta porque no nos podemos ver, ¿no? Y el abrazo, el saludo que siempre nos damos, pero que sepamos todos que virtualmente estamos conectados, ¿sí? Y que el Señor nos une y el Señor nos está cogiendo y el Señor nos llena. Y eso hace la diferencia. Quisiéramos empezar este domingo orando y agradeciendo por todo lo que hemos recibido y por este tiempo que vamos a tener. Si me acompañan en oración. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por quien tú eres y por las bendiciones que nos has dado. Señor, queremos orar por tu iglesia, por cada uno de los hermanos, por las familias, Señor, por este país, por el mundo entero, Señor, pidiendo sanidad, pidiendo control, Señor, sobre esta pandemia que nos aqueja. Pero, Señor, sabiendo que tú estás al control y al mando de todo, Señor. Y por eso te damos gracias, porque sabemos que hay detrás de todo esto un plan perfecto, que a veces quizás no comprendemos, Señor, pero que sabemos que tú sí lo comprendes, porque tú armaste el plan, tú eres el creador del mundo. Padre, gracias por todo lo que tú nos has dado. Señor, permite que también las autoridades que tú has puesto, Señor, para guiar y controlar, Señor, esta crisis sanitaria, lo hagan de la mejor forma, Señor. Lo hagan pensando en el bien común y no en intereses particulares. Padre Santo, una vez más nos ponemos en tus manos y oramos, Señor, para que tú nos protejas y nos guardes en todo sentido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y este es un domingo que es especial también porque es un domingo en el que, como todo primer domingo de mes, es un culto misionero. Y hacer un culto misionero, yo me recordaba de un pasaje muy bonito, muy potente, muy fuerte en el mensaje, en donde el Señor nos está diciendo a través del apóstol Pablo qué rol cumplimos nosotros, ¿sí? Desde el punto de vista misionero. Y el pasaje es el siguiente, está en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Si ustedes me quieren acompañar con sus Biblias, repito, está en la segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 3. Y dice así: es evidente que ustedes son una carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. ¿Y por qué digo que es potente este pasaje? Porque el Señor está diciéndonos que nosotros somos aquellos mensajeros, somos, más allá del mensajero, somos el mensaje, porque somos la carta, ¿sí? La carta que está transmitiendo el mensaje del Señor. Y cuando nos dice que somos la carta, también nos está diciendo que esa carta no fue escrita con tinta, sino que fue escrita con el Espíritu del Dios viviente. Entonces, ¿cómo se refleja la carta en nuestras vidas? ¿Cómo se refleja el mensaje que transmitimos? No necesariamente se refleja en yo sentarme con alguien y hablarle y llevarle la palabra, que sí, es importante, hay que hacerlo, pero se refleja mucho más, porque no está escrita con tinta, está en nuestros corazones. Por lo tanto, el reflejo de ese mensaje son sus acciones, son lo que usted hace en el día a día. Y si bien hoy tenemos una situación de aislamiento social, probablemente hoy mismo también estamos viviendo, ¿sí?, problemas en diferentes hogares, en diferentes casas, donde necesitamos que aún más el mensaje de Cristo se refleje en esos corazones, se refleje en esas casas. Y usted es la carta que el Señor puso para que desde su hogar pueda reflejar el mensaje del Señor.
Y no solamente desde el hogar. Hemos visto que con todo esto de las redes sociales y tecnología, nosotros también estamos expuestos al mundo. ¿Y cómo es nuestra participación en esa exposición al mundo que tenemos? ¿Cómo participamos en las redes sociales? Las cosas que decimos, las cosas que vemos. Hay gente que se escuda en las redes sociales para insultar, para denigrar, inclusive echar leña al fuego, ¿no es cierto? Opinar porque detrás quizás no sabemos la persona que está. Pero usted como cristiano, ¿qué hace con eso? ¿Cómo recibe un mensaje de esos? ¿Cuál es su interacción también en redes sociales? Pensémoslo de esa manera y pensemos que ustedes, yo, somos la carta que el Señor escribió y le escribió en nuestros corazones, y no con tinta, le escribió con el Espíritu del Dios viviente, es decir, una carta que no se va a borrar, ¿sí? Un mensaje que va a estar ahí para siempre. Así que hermanos, que ese sea un momento de reflexión, que usted mire alrededor suyo y dé gracias por las bendiciones que el Señor le dio. Y no necesariamente por las bendiciones físicas, porque bien dice Pablo en Efesios que el Señor nos dio toda bendición espiritual. Y agradezcamos por todas esas bendiciones que hemos recibido y vamos a seguir recibiendo ahora en este periodo, pero más adelante también, cuando venga la famosa nueva realidad. ¿Sí? Es un momento hoy entonces de alabar, de cantarle al Señor, así que preparémonos para poder ofrendar esa hermosa voz, cantándole a nuestro Padre amado lo que Él se merece. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Ha tenido una buena semana? ¿Regular? Ha habido de todo seguramente, pero sea muy bienvenido a este espacio en que vamos a alabar a nuestro Señor. Vamos a cantar un par de alabanzas, pero antes de iniciar con la primera, me gustaría que usted en su Biblia busque en 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué maravilla lo que dice. Para que proclamen, dice, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y basándonos en eso, vamos a partir con nuestra primera alabanza, ¿le parece? Diciendo que somos su pueblo, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió
Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Qué maravilla. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Fuerte, fuerte, fuerte eso. Pero bueno, eso tenemos que hacer, así que ánimo. Vamos con otra alabanza, ¿le parece? Después de esto, después de esta primera alabanza, podemos decir que en cada uno de nosotros, para poder salir a hablar al mundo de su amor y verdad, en nosotros vive alguien, un victorioso, ¿cierto? Y que a él yo le voy a cantar. Le invito a que esta segunda alabanza, que es el victorioso, dice la letra: el victorioso vive en mí. Dice que las circunstancias no me mueven a mí, porque Él vive en mí. Y no temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. ¿Le parece si entonamos esta? El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. El victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor.
la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor. Amén. La victoria es del Señor. Qué linda la canción. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor. Qué maravilla. Le invito a que antes de la siguiente alabanza leamos en Mateo 6 del 28 al 34. Mateo 6, 28 al 34. Dice: ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan más. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Mire qué lindo lo que dice esta palabra, lo que nos dice en Mateo, Mateo 6 del 28 al 34. Nosotros a veces nos preocupamos por cosas pequeñas, pero el Señor tiene todo listo. Nosotros no tenemos que preocuparnos, y eso es lo que habla la siguiente alabanza. Es una alabanza que habla de este mismo tema, de que hay cosas maravillosas que hizo nuestro Señor y a veces nosotros no las vemos, no nos damos cuenta. Y le invito a que, yo sé que ha escuchado más de alguna vez esta canción, la ha cantado también, entonces, si no la sabe, cierra sus ojos y escúchela. Si la sabe, trate de cantarle una canción muy linda en que habla de frente a una flor, cómo actúa Dios. Frente a una flor, yo me detuve a ver un día lo singular de la belleza que hizo Dios. Si Salomón, con todo el lujo que tenía, no consiguió vestir como una simple flor, si lo silvestre de la vida es tan hermoso, como lo expresan las abejas del panal. Si el Señor cuida de cositas tan pequeñas, o cuanto más no cuidará de la humanidad. Frente a una flor, mi corazón se eleva a Dios en oración, y es cada pétalo un misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Y la canción que vuela por el aire manso prende en mi ensueño a la armonía vegetal. Aunque los hombres hagan cosas muy hermosas, la simple flor me está diciendo
La flor no es fruto del evolucionismo, no puede ser fruto de la casualidad. No es la suma del espacio más el tiempo, en mutaciones selectivas del azar. La flor fue hecha por un Dios que es creador universal, inteligente, afectivo y personal. El azar nunca creará belleza viva e integral. Son pinceladas de alguien que sabe pintar. Frente a una flor mi corazón se eleva a Dios sin oración, y es cada pétalo un misterio para mí. Y las tristezas que sufrí se desvanecen frente a Dios, porque si Él cuida de una flor, cuida de mí. Oh, gracias, Señor. Gracias por todo este momento en que hemos podido alabar, Señor. Gracias por tu amor, por todos tus cuidados. En el nombre de Jesús dejamos este espacio de alabanza, Señor. Amén. Gracias por todo, Señor. Amén y amén. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestra clase de escuela dominical. El título de nuestra clase es No estamos solos, porque no estamos solos, ¿verdad? Y el versículo, no te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. En este capítulo, Dios nos enseña a que debemos amarnos unos a otros. Dios nos dio una hermosa promesa donde nos dice que nunca nos va a dejar y que nunca nos va a abandonar. También nos recuerda que debemos ayudar a otros, que debemos obedecer su palabra y obedecer a Dios. Debemos estar contentos también con lo que tenemos. Eso nos enseña esta lectura. Debemos estar contentos, así sea mucho o sea poco. Debemos vivir agradecidos, contentos con lo que tenemos. Y, por lo tanto, no debemos tener miedo. Las personas que no tienen a Dios y no tienen a Cristo en su corazón son personas que viven con miedo, con temor. Y una persona que vive con miedo puede llegar a estar muy triste. Y la tristeza lo puede llevar a llorar. Esa persona puede llorar y también puede enojarse. ¿Por qué? Porque está triste. No hay gozo, no hay alegría en su corazón. Pero nosotros no debemos guardar estas cosas en nuestro corazón, ¿verdad que no? Entonces, debemos buscar un papelero y desechar estas cosas, botarlas y olvidarnos de esas cosas que a Dios no le agradan. Pero debemos atesorar en nuestro corazón alegría, esa alegría que nos da el Señor, esa confianza que tenemos en Él, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y ese amor que Dios depositó en nosotros cuando nos hicimos sus amigos. Estas cosas debemos guardarlas como un tesoro, guardarlas en nuestro corazón para podérselas transmitir a otras personas, para poder
darles a otras personas de ese amor y ese gozo que nosotros tenemos. Ahora vamos a hacer nuestra manualidad de hoy. Para eso vamos a necesitar un lápiz de cualquier color, el que a ustedes más les guste, una tijera, una hoja. Esta hoja es larga, es la más grande, creo. La vamos a doblar a la mitad y la vamos a recortar. Nos quedarían dos partes así. Luego, con una de las dos partes las vamos a doblar y nos va a quedar así como en forma de acordeón. Luego, en una de las partes le vamos a dibujar una persona. Ustedes ya lo pueden dibujar a su gusto, a su imaginación, lo pueden pintar más bonito, pero yo lo hice así. Le vamos a cortar todo el contorno y teniendo cuidado que no le cortemos esta parte de las manitos para que nos quede así. Y le vamos a escribir lo que tenemos guardado en nuestro corazón, esas cosas buenas que nos da Dios: gozo, paz, confianza, fe, alegría, amor, todas esas cosas buenas para transmitírselas a otras personas. Porque si de algo nos vamos a contagiar, que sean de cosas buenas, ¿verdad que sí? Ahora yo me despido, les mando un abrazo fuerte, que Dios me los bendiga mucho y los dejo con una de nuestras niñas que va a dar el versículo de la clase de hoy. Bendiciones. No te dejaré ni te desampararé. Hebreos 13:5. Estamos de vuelta y queremos comentarles algunos de los anuncios que tiene preparada la iglesia. Gracias a Dios, es una iglesia viva, es una iglesia que se mueve y que hoy nos permite poder seguir estando en contacto, y por lo tanto quiero comentarles acerca de las diferentes actividades que estamos teniendo. Como ustedes saben, todos los días martes la Academia Bíblica se reúne a las 20 horas. Todo esto es virtual, todos son reuniones vía online, ¿no? En las diferentes plataformas que existen. La Academia Bíblica, día martes a las 20 horas. También los varones, ¿sí?, continúan sus reuniones los días miércoles, a las 20 horas también. La UFA también se reúne los días miércoles a las 20 horas y los días jueves a las 20 horas, 8 de la noche, está el culto de oración. Los jóvenes tienen reunión los días viernes a las 20 horas, los juveniles los días sábados a las 17 horas y los días domingos mantenemos nuestro culto dominical como hasta ahora a las 11. Adicionalmente quería comentarles que estamos muy contentos por el Ministerio de Manantial, ¿sí? Contentos porque este mes, pese a las circunstancias, pese a la poca movilidad, pese a veces la escasez de recursos, sus corazones han sido muy generosos y queremos agradecer porque se lograron armar 13 cajas que han sido distribuidas entre hermanos o hermanas, familias que lo están necesitando, ¿sí? Y es maravilloso. Acuérdense que esa generosidad, esa entrega, lo que usted logró dar, ya sea en productos o en dinero, hoy es de bendición para otras personas. Si ustedes recuerdan, también hay un pasaje muy bonito en el libro, en Corintios capítulo 1, que dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Entonces, esa generosidad que el Señor derramó en ustedes, hoy también se ve reflejada en el Ministerio de Manantial, porque esa bendición también se está pasando a otras personas. Acordémonos de eso siempre y acordémonos lo importante que es poder ser empático
con aquel que no está pasando bien, con aquella persona que está por un momento de necesidad, con aquella familia que también tiene hambre como todos la tenemos. Entonces es bueno compartir lo que tenemos. Les invitamos a que continúen así, que esa generosidad no pare, que si hoy fueron 13 cajas, que mañana sean 20, que pasado sean 50, porque esa bendición se va multiplicando. Así es que gracias por eso, queridos hermanos. Y en ese sentido también, la iglesia, queremos agradecer porque este mes de abril hemos logrado suplir las necesidades que tiene la iglesia. Y sabemos que son tiempos difíciles, así que les invitamos a que continuemos primero en oración y segundo, pudiendo colaborar con sus diezmos y con sus ofrendas, siendo fieles a lo que el Señor nos ha pedido. Y que lo hagamos de forma generosa y lo hagamos en la medida de nuestras capacidades, pero que no nos olvidemos que es a través de eso que la palabra del Señor y la obra del Señor puede seguir creciendo. Así es que muchísimas gracias. Las ofrendas y manantial y promesa de fe, todo esto puede ser depositado vía la banca virtual, así que en pantalla están apareciendo todos los nombres y contacto de banco y cuenta a la que ustedes pueden depositar. Muchísimas gracias, hermanos, que tengan un muy buen domingo y les dejamos con el culto de oración. Vivimos en una época donde se habla mucho sobre libertad y derechos humanos. Pero, ¿qué significa la libertad para aquellos que viven aprisionados, oprimidos o amenazados sin haber cometido ningún crimen? Esta es la realidad de 260 millones de cristianos que enfrentan persecución por el simple hecho de seguir a Jesucristo. Hoy, 1 de cada 8 cristianos es perseguido alrededor del mundo. Hace más de 60 años, Puertas Abiertas apoya a la iglesia perseguida a nivel global y desde 1993 publica la lista de los 50 países donde los cristianos son los más perseguidos, la lista mundial de la persecución. A lo largo de los siglos, la iglesia ha sido atacada y reprimida, y aunque los métodos han cambiado, el objetivo continúa siendo el mismo: exterminar a los seguidores de Cristo. La hostilidad contra los creyentes proviene tanto desde la presión de gobiernos autoritarios como del radicalismo religioso e incluso la discriminación de la propia familia. El extremismo islámico es sin duda una de las fuentes de persecución más predominante en diversas regiones, como el Medio Oriente, donde la Iglesia lucha por permanecer firme ante los conflictos de guerra, el fuego cruzado y la intolerancia religiosa. En África subsahariana, los cristianos soportan los más violentos ataques liderados por grupos radicales, tales como el Boko Haram y los Fulani. En el continente asiático, el poder del comunismo alimenta a los grupos ideológicos y es la base de gobiernos dictatoriales como Corea del Norte, que ocupa el primer lugar en el ranking desde 2002. Este es el país más peligroso del mundo para ser cristiano. En India, el nacionalismo exacerbado ha promovido los ataques contra las iglesias, la quema de Biblias y el maltrato de los cristianos. El actual partido político expresó públicamente su deseo de eliminar a los discípulos de Jesús hasta el año 2021. Aunque parezca imposible, la persecución a los cristianos también está presente en Latinoamérica, donde los creyentes, principalmente en comunidades rurales sin recursos o bajo costumbres indígenas, son marginados, llegando inclusive a ser expulsados de sus tierras. Los grupos armados y el crimen organizado también actúan contra la iglesia. Sí, la persecución es real y año tras año aumenta, así como la violencia y el número de fieles e iglesias atacadas. Sin embargo, las Escrituras nos recuerdan que las tinieblas no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, pues el Espíritu de Dios está sobre ella. Él nos ungió para predicar las buenas nuevas, liberar a los cautivos y proclamar la salvación. Y es con esta convicción que nos unimos para fortalecer a la iglesia perseguida
levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo y equipar al cuerpo de Cristo. Quiebra el silencio. Apoya a los cristianos perseguidos. Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Bueno, saber de ustedes nuevamente, poder conectarnos a todos los que nos están escuchando a través de Facebook, a través de YouTube. Gracias por la conexión, gracias porque podemos estar un culto más desde casa y tenemos esta oportunidad linda de poder transmitir, ¿verdad? De poder compartir una reflexión bíblica, de poder cantar al Señor de una manera diferente, pero también sabiendo de que Dios también está en medio nuestro. Quiero decirles que usted nos puede seguir a través de YouTube, se puede suscribir allí en el canal de YouTube de la iglesia, y también nos puede seguir en la página de Facebook. ¿Por qué les digo esto? Porque así también cuando subamos un video o cuando estemos transmitiendo en vivo, así también les va a llegar, ¿cierto?, un mensaje diciendo que estamos transmitiendo a través de la Alianza Cristiana y Misionera de Las Condes. Así que le invito a que se suscriban en YouTube y también puede hacerse seguidor de la página de Facebook. Bueno, hoy vamos a conversar y vamos a hablar de un tema misionero. Hoy día es un domingo o un culto misionero, donde tenemos la oportunidad no solamente de hablar de los misioneros, sino que también de las misiones. Y eso es importante porque de alguna u otra manera todos nosotros, los que estamos buscando a Dios, deberíamos considerarnos también una persona que entrega un mensaje que viene exclusivamente, ¿verdad?, de Cristo. Y eso es tan relevante en este tiempo. Igual hoy día nosotros sabemos que a través de estas plataformas se contactan o se conectan, perdón, personas de distintas maneras. Y el mensaje en realidad es para todos los que estamos viendo este video. Si somos uno de una iglesia, queremos que esto también vaya para cada uno de ustedes, sabiendo que Dios está tratando de tocar el corazón de todos nosotros. Vamos a hablar hoy día sobre un pasaje bíblico que está allí en Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 17, y yo le he puesto a esta reflexión, a esta predicación, enviados para predicar. La verdad es que es un tema que generalmente nosotros estamos hablando, estamos meditando, estamos reflexionando, y sin duda que es una oportunidad tremenda. Quizás para usted que está viendo un video por primera vez como este, quizás a lo mejor le va a llamar la atención, pero sin duda que va a ser un tema también para la propia reflexión. Así que les invitamos a que pueda buscar allí en Romanos, capítulo 10, versículo 14 al 17, que dice así en el nombre del Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos a tener un tiempo de oración y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Te invito a orar. Padre, gracias por el tiempo que tú nos regalas, gracias por el tiempo que tú nos das en este minuto, y te pido, Señor, que tú bendigas nuestras vidas. Sabemos que cada uno está en un proceso diferente, estamos creciendo, queremos creer en ti, Señor. Probablemente hay muchas personas que se están conectando por primera vez, y te pedimos, Señor, que seas tú el que esté tocando nuestros corazones. Te pedimos que tu Espíritu Santo no solamente llegue a las personas que nosotros pensamos este mensaje, o todo lo que hemos hecho en el día de hoy, sino que llegue
a todos, Señor, a todo el que realmente lo necesite, para que así también, Señor, puedan conocer un poco más de ti. Te damos las gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, este pasaje ahí en Romanos, nosotros tenemos que saber que hubieron varias cosas que sin duda van llamando la atención con respecto al tema de Romanos. Recordemos que la carta a los Romanos, escrita por Pablo, sin duda está identificada para aquellos judíos, aquellos nuevos cristianos, judíos cristianos, que se estaban convirtiendo, ¿verdad?, al cristianismo, que estaban siguiendo a los discípulos de Jesús. Por lo tanto, es algo que está allí marcando un hecho importante, un hecho histórico allí en Roma. Y esto sin duda que va a marcar muy fuerte este legado que ha dejado Jesucristo en las personas. Recordemos que los primeros misioneros, entre comillas, o aquellos que tuvieron que llevar la palabra de Dios, fueron los propios discípulos. Estas personas que se acercaron a Jesús, que creyeron en Jesús, eran hombres y mujeres, que siguieron adelante con este mensaje tan importante. Por eso, cuando comenzamos este texto, sin duda que nos podríamos preguntar ahí, o la primera pregunta que aparece: ¿cómo invocarán en quien no cree? Este texto bíblico nos dice: ¿cómo pues invocarán en el cual no han creído? Tiene una seguidilla de factores que comienzan con el creer, con el oír, con la predicación, y así sucesivamente va requiriendo una cosa más a medida que vamos creyendo. O sea, todo lo que nosotros vamos trabajando, vamos creyendo, sin duda que tiene factores que comienzan con el creer, que comienzan con el oír y también con la predicación. Y eso va para todos. Alguna vez nosotros, no todos fuimos cristianos en algún minuto, y cada uno de nosotros podría dar su testimonio. Yo no fui un cristiano hasta muy tarde, quizás ya pasada mi adolescencia, cerca de los 19, 20 años. Y hasta ese entonces solamente me consideraba un hombre que creía en Dios, pero que no tenía una cercanía, no tenía, ¿cierto?, una creencia firme, y probablemente también en ese sentido comprendo mucho a las personas que se están acercando mucho o se están acercando de a poco a Dios, porque todos tenemos una forma, el Señor nos llama de una manera diferente, y bueno, en el caso, o en mi caso, sin duda que Dios lo marcó, pero fue paulatino, fue muy paulatino. Dentro de unos meses que yo comencé a ir a la iglesia, después de unos meses yo recién comprendí quién era Jesús y entregué mi corazón, o mejor dicho, ¿cierto?, Jesús se acercó a mí y cambió mi vida. Ahora, en el contexto de este pasaje está tratando un tema entre los gentiles e israelitas, y que Pablo está explicando que son justificados por medio de la fe en Cristo, que es el gran lema de Romanos, la justificación por la fe, que eso es tan importante. Ahora, este pasaje bíblico generalmente se toma para temas misioneros. Generalmente se habla en predicaciones misioneras, como lo estoy haciendo yo ahora, por ejemplo, pero no hay que quitarle la importancia. No hay que quitarle la importancia a este pasaje, porque sin duda que nos está enfocando a lo que realmente nos está diciendo el pasaje. Muchos pueden oír el Evangelio y rechazarlo, pero eso no debe desanimarnos, no debe desanimarnos. A veces nosotros tenemos esa tendencia a querer anunciar un versículo bíblico, anunciar un texto bíblico, anunciar el Evangelio, pero hay personas que lo pueden oír y personas que lo van a rechazar. Pero sabe que eso no nos puede desanimar, porque nuestra función o tu función no es convertir a las personas, sino anunciarles las buenas nuevas. Esa es la función que tenemos nosotros como cristianos. No es convertir a nadie. Nosotros no podemos convertir a nadie. Nosotros sabemos que el único que puede convertir a una persona es el Espíritu Santo, ni tampoco convencerla.
Por lo tanto, sí, lo que nosotros debemos hacer es anunciar las buenas nuevas que Cristo nos ha entregado. Recuerda que, por ejemplo, Noé predicó durante 120 años a su generación sin que nadie se arrepintiese, pero fue llamado pregonero de justicia, o sea, un héroe de la fe. O sea, podríamos decir en términos prácticos, Noé fracasó. ¿Fracasó en su predicación? No fracasó en su predicación, porque ¿qué es lo que hizo Noé? Anunció, predicó lo que en ese minuto, ¿cierto?, Dios le había mandado, que el pueblo se arrepintiera. Y pasó también a ser, ¿cierto?, un héroe de la fe. O sea, probablemente nadie se arrepintió, pero él cumplió con lo que Dios le había pedido. Ahora, tu misión, nuestra misión, es la del sembrador, es la preciosa semilla. Que eso sí que es fundamental, la de ser un sembrador de esta preciosa semilla. Aún así, Dios nos otorga, ¿cierto?, el título, o nos otorgará el título en algún momento de pescador de hombres, como le dijo también a Pedro. Qué importante eso, ¿verdad? Hoy día nosotros podemos ver que dentro de toda esta historia y tenemos que nosotros seguir anunciando el Evangelio, anunciando estas buenas noticias, anunciando estas buenas nuevas, que eso es lo que a nosotros nos ha llamado Dios. Ahora, sin duda que nosotros vemos, por ejemplo, que esto ha venido en una baja, no porque no hemos querido anunciar, esto ha venido en una baja porque sin duda que el ser humano se ha puesto un poco, no sé, más rebelde de alguna forma, quizás no quiere escuchar tanto a Dios como se hacía en décadas anteriores. Probablemente hoy día hay mucho más opciones en las cuales nosotros podemos decir yo voy a confiar en tal cosa, y entre eso también está Dios. Entonces nosotros hoy día nos hemos dado cuenta que alrededor del mundo, sobre todo en Europa, nosotros vemos hoy día que hay iglesias que son históricas pero que realmente están vacías. Hoy día se han convertido iglesias en restaurantes, hay iglesias que se han convertido en pizzerías. Un ejemplo, la primera iglesia que está en Nueva York, la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera, donde estaba Alberto Benjamin Simpson, hoy es un restaurante, es una pizzería. Hay muchas que se han convertido en librerías, otras en hoteles. Entonces uno podría decir, ¿qué está pasando con todo esto? ¿Qué está sucediendo con nuestro pensamiento? ¿Qué está pasando con nuestra creencia? La verdad es que el ser humano ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido pensando, ha ido creciendo también su curiosidad y sin duda también el tema, ¿cierto?, de este conocimiento de la ciencia, sin duda que también lo ha hecho una persona que tiene más información. Obviamente tenemos mucho más información, pero eso también ha ido despertando, ¿cierto?, nuestra curiosidad también por otro tipo de cosas. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esto, la verdad es que nos da una tremenda pena de ver que iglesias se han convertido en hoteles, en, no sé, en librerías, en restaurantes, en pizzerías. Bueno, hay cosas que sin duda nos pueden dar mucha tristeza, pero también tenemos que sentirnos un poco responsables porque de alguna manera eso quizás también puede ir pasando no solamente en Europa, puede ir pasando en Norteamérica y puede también pasar en Sudamérica. Si nosotros de verdad no seguimos también las enseñanzas que Cristo, el Señor, ¿cierto?, nos ha puesto como una marca importante. Ahora, sin duda que Jesús es el modelo del servicio en la misión y en la manera como se comunica la verdad. Por ejemplo, en Mateo capítulo 13, 33 dice, con muchas parábolas, como ésta les hablaba la palabra conforme a los que podían oír. O sea, cómo se comunicaba Jesús y cómo hizo este modelo también de servicio en la misión, lo hizo a través de las parábolas. Con muchas parábolas, como esta les hablaba de la palabra.
conforme a cómo podían oír. O sea, él buscó una manera de interpretar la Biblia, quizás de lo difícil a una forma fácil, a compartirlo a través de una historia, que fuese un poco más entendible. No quiero decir que la Biblia no sea entendible, porque la podemos entender, pero que fuese más entendible. Nosotros, por ejemplo, a los niños, nosotros hemos visto el video, ¿cierto?, de la escuela dominical, y de alguna manera nosotros le enseñamos a los niños a través de manualidades. También existe eso para nosotros. Están las parábolas, una forma, una historia para poder comprender, ¿cierto?, el pasaje bíblico. En Mateo, el mismo Mateo 13, ahora el versículo 34, dice: y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. O sea, a la gente en general, porque había mucha gente que se acercaba a Jesús, le hablaba en parábolas, le hablaba de esta manera sencilla, pero con el tema preciso de la predicación, que no se salía de estos puntos importantes, ¿cierto?, de su anuncio, explicaba la historia, pero siempre llegaba, ¿cierto?, a un punto cúlmine donde tocaba, ¿cierto?, el corazón de la persona o la fibra allí más importante de la persona, como se dice por ahí, ¿cierto?, hasta la médula tocaba. Por lo tanto, utilizaba esta metodología muy importante y que hoy día también nosotros la podemos utilizar porque está vigente. En la manera también en que cómo se va ejecutando la misión. Eso también es relevante, cómo se va ejecutando. Ya vimos, ¿cierto?, cómo Jesús va poniendo un modelo de servicio, un modelo de enseñanza, pero también va ejecutando la misión. Nosotros no nos podemos quedar solamente con la teoría. Nosotros también tenemos que empezar a ejecutar la misión. Y no debe extrañarnos, ¿cierto?, que Jesús durante su ministerio terrenal siempre trabajaba en equipo. Él podía haber hecho todo solo, él era Jesús, él era Dios, pero él conformó un equipo de 12 discípulos, de 12 personas que él escogió, que él llamó para que fuesen estas personas que le seguían. Y por ese lado, sin duda que nosotros vemos una generosidad tremenda de parte de Jesús y también vemos la humildad, porque se acercaba, les enseñaba, les hablaba también a sus discípulos con dureza. Quizás ahí no aplicaba mucho la parábola, porque los discípulos necesitaban, ¿cierto?, comer de esa comida potente, ¿cierto?, no solamente la leche, sino que una comida más sólida. Por eso vemos que también la misión se tiene que ir ejecutando también. Y eso es parte también de lo que debemos hacer nosotros. Jesús se identificó, se hizo uno de nosotros, se contextualizó. Mire, todo lo que hizo Dios por medio de Jesús, de hacerse uno de nosotros, eso es identificarse con el ser humano. Se contextualizó. Hoy día nosotros podríamos decir, o personas que quizás nos pueden estar viendo hoy día, ¿verdad?, que podríamos hoy día entender de que parece que Dios nos abandonó con todo lo que nos está pasando, o nos hemos preguntado muchas veces, y bueno, ¿y dónde está Dios en todo esto? Muchos de nosotros quizás hemos perdido seres queridos y podemos preguntarnos allí, ¿dónde está Dios? Sin embargo, debemos decir que aún así Dios se identifica con nosotros, se hace parte de nosotros, se contextualiza, habla el lenguaje que a nosotros nos parece más preciso, vive también nuestra realidad. Yo podría quizás hoy día estarle predicando y usar mucha palabra técnica, pero yo sé que no es porque ustedes no la entiendan, es porque sin duda necesitamos todo aprenderla de manera un poco más simple. Por lo tanto, vivió también nuestra realidad. Si hoy día nosotros vemos que no hay un Jesús que se identifica con nosotros, la verdad es que sí, si nosotros empezamos a buscar, empezamos a entender, vivió nuestra realidad. Ahora, vivió en medio nuestro, probó nuestras comidas, nuestros olores, tuvo sus limitancias y también sin duda que miró y vivió también algunas miserias. Sin duda que pasó todo lo que
nosotros hoy día probablemente o de una manera u otra podemos estar viviendo. También Jesús es como modelo en el carácter en la misión. Para nosotros entender la misión, porque no solamente se trata de enviar misioneros a un campo o enviar misioneros a un lugar o de pronto, ¿cierto?, nacer con una idea que yo quiero ser misionero y solamente parte de una idea quizás de un pensamiento o yo tengo ganas de viajar a algún lugar. Bueno, la verdad es que esa no es la misión. La misión primero parte desde el corazón de una persona, parte del corazón de uno, parte con esto que nosotros entendemos, ¿cierto?, cuando Dios te llama para algo especial. Y no tiene que ver solamente con ir a un lugar y saber cómo está allá el lugar, sino que estar ahí significa estar respaldado de parte, ¿cierto?, del Espíritu Santo. Sí es bueno cuando yo tengo una intención en mi corazón de poder ser parte de la misión, es bueno quizás hacer viajes de corto plazo, ir a un lugar, conocer, porque así me voy dando cuenta cómo es la misión en real, cómo estar en terreno. Nosotros tenemos quizás una ideología muy importante o una teoría de qué es lo que es la misión, pero es diferente cuando uno está en el terreno. Todo lo que se vive, esa contracultura, ese choque cultural que se vive en el momento en que uno llega a un país, un idioma diferente, una comida diferente, cuando olores diferentes, cuando ve personas diferentes. Eso no quiere decir que yo, ¿verdad?, voy a discriminar eso, no. Pero todo ese choque cultural viene y probablemente nos hace pensar de que quizás ese no es el lugar, quizás ese no es el momento. Después de todas las ganas que yo tenía, llego a ese lugar y todo ese choque cultural, ¿verdad?, llega y me afecta. Eso le pasa a todos los que de alguna otra manera van, ¿cierto?, a las misiones. Y Jesús pone como modelo, ¿cierto?, el carácter también en la misión. El carácter es súper importante. El carácter tiene que ver con lo que somos y cómo lo que el Espíritu Santo va imprimiendo en lo que somos. No es solamente algo que nosotros podemos decir, no, yo soy fuerte de carácter, yo soy una persona que sí, yo puedo ir y puedo aguantar todo eso. La verdad es que una cosa es ser fuerte de carácter y lo otro es tener un carácter similar a Jesús, que eso es diferente. Entonces Jesús es el modelo del carácter en la misión. En Efesios 4:13 dice, convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo y tener toda su perfección. O sea, convertirnos en gente madura y vernos tal como Cristo. O sea, esto no es fácil. Hay personas que pasan, no sé, procesos de años en que Dios va forjando este llamado misionero o este mandato a las misiones, porque no solamente es algo que se vive en otro país, sino que también se vive en el lugar donde estamos. Entonces, Jesús también es el modelo en el carácter. El carácter es fundamental, así como lo hicimos, ¿cierto? O lo vimos como el servicio en la misión, como también lo vimos ejecutando la misión, pero también en el carácter en la misión. Eso es tan importante hoy en día, que nosotros tengamos un carácter, y no solamente para ir a la misión, sino que también para ser estas personas que estamos aquí, ¿cierto? Tratando de incentivar, tratando de sostener la cuerda, como se dice, ¿cierto? O poniendo la mano en el arado, que sin duda quizá yo no puedo ir a las misiones, pero sí yo puedo sostener las misiones. Primero en oración, sin duda que es fundamental, y también con los recursos. Ustedes saben que dentro de nuestra Alianza Cristiana y Misionera nosotros tenemos una promesa de fe, y eso nosotros a veces lo miramos desde lejos, pero eso es lo que sostiene al misionero. Y no hay otro recurso. No hay otro recurso. Sabemos que eso es voluntario, pero no hay otro recurso para el misionero. Imagínense hoy día con la pandemia que estamos viviendo, con la crisis económica que vamos a empezar a vivir o que ya estamos viviendo, hay misioneros en el campo, ¿verdad?, que se tienen que seguir sosteniendo. Entonces, allí nosotros tenemos que también tener un carácter y pensar qué vamos a hacer nosotros con respecto a eso. Ahora, también tenemos que pensar en la manera en cómo Él
dependió del Padre. Y esto sin duda que es importante. Dios dependió del Padre, perdón, Jesús dependió del Padre. Y nosotros también tenemos que depender del Padre. Si usted y yo en algún minuto, o a lo mejor usted tiene un llamado misionero y tal vez está pensando en realidad, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, tenemos que depender del Padre. Tenemos que depender de Jesús. Jesús abordó la misión consciente de que Él obviamente era enviado del Padre. Eso es totalmente diferente con Jesús. Pero también nosotros tenemos que depender del Padre. Tenemos que ser conscientes que la misión también a nosotros nos ha enviado el Padre. También Jesús vivió la misión siguiendo siempre la dirección del Padre. Nosotros igual, si somos llamados a la misión, tenemos que vivir conforme, ¿cierto?, a la dirección del Padre. Esto no depende de mí. Los recursos no dependen de mí. El tiempo no depende de mí. Aunque esto parezca quizás un poco extraño para personas que quizás no nos están viendo por primera vez, si nosotros pensamos en esto, siempre nosotros tenemos que pensar de que somos direccionados por Él. El dinero, el tiempo, nuestras profesiones, lo que nosotros pensamos, todo en algún minuto empieza, ¿cierto?, a conformarse de una sola cosa, que tiene que ver con este llamado hacia la misión, hacia el lugar donde nosotros tenemos que comenzar a mostrar y a evangelizar, a anunciar las buenas nuevas. Como decíamos en este pasaje bíblico, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? O sea, ahí está, ahí está. Y son preguntas aquí. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces, hay varias interrogantes que para aquellos que están allí, que no han creído, y aquellos que están esperanzados, sin duda, tiene que haber alguien que anuncie estas buenas noticias. Ahora, sin duda, es interesante, como dice allí, ¿cierto?, este pasaje, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. No solamente en el campo misionero, sino que aquí también. Usted se puede encontrar con alguien en la micro, ¿cierto?, en el trabajo, donde sea. Lo que sí yo le quiero decir una cosa, es que siempre nosotros tenemos que ser respetuosos con el momento en que nosotros vamos a hablar de estas buenas noticias. A veces nosotros queremos, ¿cierto?, con este ímpetu queremos nosotros tratar de hablarle a toda la gente, pero nosotros también tenemos que ser guiados también, como decíamos recién, ¿cierto?, a través de este carácter del Señor, tenemos que ser enviados y tenemos que seguir también lo que el Espíritu Santo nos dice. Nosotros no podemos llegar solamente, ¿cierto?, a impartir algo cuando una persona quizás nos rechaza. Recuerde muy bien que probablemente eso nos puede desanimar, pero recuerde muy bien, como dije al principio, nosotros no convertimos a nadie. Nosotros lo que hacemos es anunciar las buenas nuevas de salvación. Y por último, que si hay una persona que no nos quiere escuchar, bueno, no seguir hablando. Entonces, nosotros tenemos que buscar también esas estrategias, pero no de nuestra parte. El Señor tiene que darnos nuestras estrategias. También hay algo importante que tiene que ver con la oración. Jesús siempre oró. Jesús siempre estuvo en oración. Jesús siempre estuvo buscando al Padre. Y antes de tomar una decisión muy importante, Jesús tomó primero, ¿cierto?, un tiempo para orar. Nunca Él hizo algo porque Él tenía las facultades para hacerlo, porque Él era Dios, era el Hijo de Dios. Pero Él nunca hizo algo sin acercarse a la oración. Y eso es importante. Hoy día nosotros estamos hablando en un tema misionero y yo quiero involucrarle a usted, a ti, quiero involucrarte en este tema misionero. Porque somos una iglesia misionera, somos una iglesia que estamos hablando de esto y quiero involucrarte en la oración también, porque las decisiones que nosotros hoy día estamos tomando, no solamente quizá en el campo misionero, sino que de acuerdo a lo que estamos viviendo, tienen que partir por medio de la oración.
mientras más ocupado estaba Jesús y más necesitaba ministrar, más se dedicaba a la oración. O sea, mientras más tareas tenía, mientras más trabajo tenía, más se dedicaba a la oración, porque él sabía que ese era el momento preciso para conectarse con el Padre y entender, ¿verdad?, que él era el que tenía que recibir esta palabra precisa de parte de Dios. Es por medio de la oración que se proveen los recursos materiales, emocionales y espirituales, y también para la misión. Por último, quiero decirles esta frase: no hay misión sin oración. No hay llamado sin oración. No hay envío sin oración. Lo primero que tenemos que hacer nosotros, si en algún minuto estamos de alguna manera sintiendo esto, nosotros tenemos que conversarlo. Ustedes saben que nosotros pertenecemos a una iglesia, y si usted quiere hacerlo de pertenecer a la iglesia, hágalo. Pero es desde allí donde nace, ¿cierto?, este envío, donde nace este primer contacto con el Señor para ser enviados. Por lo tanto, yo en esta mañana quiero decirles que no hay misión sin oración. Y recuerde muy bien que todo lo que este pasaje bíblico en Romanos, que tiene su contexto, que está hablando, ¿cierto?, de aquellos judíos y gentiles que estaban convirtiéndose al cristianismo, muchos de ellos estaban siguiendo el ejemplo de los discípulos y querían ser un discípulo, o sea, querían seguir la misión que Jesús les estaba dando. Entonces, ahora dice por último el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si a usted le falta fe, en algún minuto está pensando, yo quiero servirte, Señor, en lo que sea, y ojalá en las misiones, ser un misionero, recuerde muy bien que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y conducta para seguir adelante. Quiero darles un abrazo, probablemente virtual. Quiero darle un abrazo donde ustedes, yo sé que hay algunos que están pasando alguna situación compleja, están en cuarentena, están en sus casas, pero sin embargo es un tiempo para alegrarnos, para congregarnos. Somos la iglesia en todas partes, somos la iglesia en la casa, somos la iglesia donde estemos. Hoy día estamos tremendamente maravillados cómo el Señor ha ido respondiendo a las oraciones, cómo el Señor ha ido respondiendo al mensaje de Jesucristo. Así que agradecerle a todos los que están colaborando con los mensajes, que están colaborando, ¿cierto?, con los cultos, que están colaborando con la música, todos. Yo sé que hay muchos que quieren participar y vamos a tratar de hacerlo para que así, ¿cierto?, seamos todo un equipo trabajando en sincronía para el Señor. Que el Señor les bendiga, que tengan una bonita semana, una excelente semana junto a sus familias, y desde acá les bendecimos a todos ustedes. Que estén muy bien. Gracias.